Hola, si te gustan los misterios, los homicidios escalofriantes, las casas terroríficas, las leyendas, las biografías y la historia, este es tu canal. Hoy hablaremos de las llamadas princesas nazis, las esposas de los criminales de guerra. En su gran mayoría los sobrevivieron. Conoceremos cómo fue su vida y sus trágicos destinos después de que el Tercer Reich perdiera la guerra. Gerda Bormann, Magda Goebbels, Ilse Proll, Margaret Himmler y Hedwig Podcast. Empieza Audio Misterios, el rincón de las historias. Gerda Buch nació el 23 de octubre de 1909, siendo la mayor de 4 hermanos. Era hija del oficial, abogado y político alemán Walter Buch y de esa. Al acabar la Primera Guerra Mundial, su padre se unió a los nacionalsocialistas, con una ideología totalmente racista, antisemita y antidemocrática, convirtiéndose en el máximo juez del Tribunal Supremo del partido, cuando ella tenía 18 años, por lo que sus padres criaron a sus hijos con esa ideología. Se formó como maestra de jardín de infancia y poco después, a los 19 años, conoció a Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido nazi, con un gran poder dentro del Tercer Reich y convirtiéndose en secretario privado de Adolf Hitler. Poco después, Gerda se unió al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y el 2 de septiembre de 1929, con 20 años, Gerda y Martin se casaron, siendo sus testigos Adolf Hitler y el ministro del Reich, Rudolf Hess. El padre de Gerda accedió muy reacio al enlace, ya que Martin tenía antecedentes penales y la chica no tenía aún la mayoría de edad, los 21 años, por lo que necesitaba su consentimiento. El matrimonio tuvo 10 hijos, según el ideal nazi, y Gerda apoyaba y tenía las mismas opiniones políticas de su esposo. Creía que solo un orden social totalmente nuevo podía ayudar al nacionalsocialismo. Buscó maneras de eliminar la monogamia. Con 35 años, en febrero de 1944, defendió y apoyó la innovación de varias relaciones matrimoniales paralelas, al interés del Estado, por lo que todo hombre debería tener el derecho a varios matrimonios y sus mujeres secundarias o amantes vivir de la misma manera y condiciones que la primera esposa. Quería prohibir la palabra adulterio del alemán e igualar a los hijos ilegítimos. La ley establecía que cada alemana debería estar obligada a tener 4 hijos con un hombre y el hombre estar disponible para otra mujer, después de ese número de hijos, actitud que su esposo reforzaba. Antes de la destrucción del Tercer Reich, su esposo se quedó en el refugio subterráneo antiaéreo de Berlín y Gerda Bormann huyó al Tirol del Sur, provincia italiana de Bolzano. Aprovechó el caos haciéndose pasar por la directora de un hogar infantil, con 4 de sus hijos disfrazados de huérfanos. Los otros hijos se los llevó su marido, Martin Bormann, para facilitar la huida, pero al ver que no tenía salida, se quitó la vida mordiendo una pastilla de cianuro. Cuando llegaron al Tirol del Sur, fueron recibidos por el jefe regional nazi. Él había asegurado un lugar para esconder todo el material sensible de Gerda, y les encontró un hogar en un pequeño pueblo del valle. Gerda, a pesar de estar ya segura, estaba mal y sufría de mucho dolor. Hasta su cuñada, que había hecho el viaje con ella, se dio cuenta de que a pesar de ser una persona muy callada, no dejaba de quejarse de un dolor en la parte baja de su cuerpo. Pero los aliados estaban tras su pista. La localizaron y se presentaron en su casa. Ella se asustó mucho, pensando que la llevarían a un campo de concentración, pero le dijeron que no corría peligro. La llevaron a un hospital para prisioneros de guerra. La ingresaron en el hospital militar a causa de un cáncer de útero. La operaron, pero no sirvió de nada.
y Gerda buscó consuelo en la religión, convirtiéndose al catolicismo. Falleció el 23 de marzo de 1946 con 40 años, a causa de una intoxicación por mercurio, por la terapia farmacológica del cáncer. Dejó a sus hijos con Theodor Smith, un clérigo alemán que más tarde los adoptó. Johanna Maria Magdalena Wiegand nació el 11 de noviembre de 1901 en la capital de Alemania, Berlín. Era hija del ingeniero Oskar Gistie y Auguste Wiegand. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 4 años. Y a los 5 su madre la mandó junto a su padre a Colonia, una ciudad del oeste de Alemania, para que se quedase con él. Pero él la ingresó en el convento de las Úrsulas del Vilvoorde, una ciudad de Bélgica. Allí dijeron de la niña que era enérgica, trabajadora e inteligente. Su madre se volvió a casar con un magnate judío cuando ella tenía 7 años. Era un amigo de antaño y más tarde se dijo que podría haber sido el verdadero padre de Magda. De hecho, en los archivos de Berlín, donde se encontró su permiso de residencia, decretaba que era su hija biológica. Por otro lado, se dijo que él solo la adoptó cuando se casó con su madre. Hasta la Primera Guerra Mundial vivieron en Bruselas, y cuando los invadieron, abandonaron obligados Bélgica y se convirtieron en refugiados para no tener problemas con los belgas. Por lo que Magda se fue con su madre a Berlín, viniendo poco después también su padrastro. En 1914, su madre se divorció de Richard Friedländer, su padrastro, y 5 años después ingresó a la chica ya con 18 años en un reconocido y célebre internado para niñas, cerca de Goslar, una ciudad del estado de Baja Sajonia, en Alemania. En un viaje de regreso al internado, cuando ya tenía 19 años, Magda conoció a un hombre mayor que le doblaba la edad, Gunther Kant, un rico industrial alemán que fundó un imperio, el cual la pretendió hasta que se casó con ella. Gunther le pidió que cambiara su apellido por el de su padre, Gistie, ya que ella lo había cambiado anteriormente por el de su padrastro. También le pidió que se cambiara al protestantismo, ya que ella practicaba el catolicismo. Y se casaron el 4 de enero de 1921, cuando ella tenía 20 años. Y ese mismo año nació su primer hijo. Magda cuidaba entonces de 6 niños, el suyo propio, 2 hijos del matrimonio anterior de su esposo y 3 niños de un amigo que había fallecido. Gunther Kant pasaba muy poco tiempo con ella, ya que se volcaba totalmente en la expansión de su imperio, por lo que Magda empezó a sentirse frustrada. En 1929, con 28 años, su esposo descubrió que tenía una aventura, así que Gunther se separó de ella, otorgándole un espléndido acuerdo de divorcio. Le dejó una pequeña fortuna y un lujoso apartamento en Berlín. Con 29 años fue a un congreso del partido nazi y allí quedó cautivada por Joseph Goebbels, uno de los oradores que era el líder de la zona de Berlín y el más efectivo de los nazis. Avivaba a la audiencia con su agresividad. Era muy inteligente y educado, con un doctorado en literatura. También era un hombre pequeño, con un pie zambo y cojeaba. Pero nada de eso le importó a Magda. Lo que le atrajo fue su voz y sus ideas. Por lo que se unió al partido y, aunque nunca fue muy activamente política, realizaba trabajos voluntarios. Sirvió durante un tiempo como secretaria del delegado de Joseph Goebbels, hasta que pasó a hacerse cargo de los papeles privados de Joseph. Empezaron una relación amorosa y Joseph llegó a decir: «Hemos hecho un voto solemne el uno al otro. Cuando hayamos conquistado el Reich, nos convertiremos en marido y mujer. Soy muy feliz». El piso de Magda, en la plaza de la ciudad en el distrito Westend de Berlín, se convirtió en el lugar de reunión preferido por Adolf Hitler y otros oficiales del partido nazi.
A finales de verano empezaron los problemas, ya que Joseph estaba muy preocupado y celoso por la atención y cariño de Hitler hacia Magda, por lo que adelantó la boda, y se casaron el 19 de diciembre de 1931, cuando ya tenía 31 años, siendo Hitler uno de los testigos. El confidente y asesor económico de Hitler comentó que en parte pudo ser un matrimonio arreglado, ya que Hitler, al no tener intención de casarse y ser ella la mujer de un oficial nazi de primera línea, podría actuar a veces como primera dama del Tercer Reich. Magda era una mujer muy ambiciosa, y Adolf Hitler se sentía maravillado y encantado con ella, siendo muy amigo de la pareja en los primeros años de matrimonio. Y en su casa se podía relajar y disfrutaba con ellos, cogiéndoles mucho cariño a los hijos del matrimonio. Por lo que Magda tuvo una relación muy cercana a Hitler, siendo un miembro importante del círculo de sus amistades femeninas. Ella recibía cartas en las que las mujeres le preguntaban sobre la custodia de sus hijos o sobre temas domésticos. Era como una representante no oficial del régimen. La familia se acostumbró al lujo. Su casa en Berlín fue remodelada por un famoso arquitecto alemán y disfrutaban de los veranos en Kladow, el distrito más al sur de Spandau, en Berlín. Más tarde, compraron una villa en la isla Schwanenwerder, una isla en el río Havel, en Berlín, y después otra, en un pequeño lago cerca de Bandlest, el Bugensee, en el estado alemán de Brandeburgo. El matrimonio tuvo 6 hijos, y Joseph tuvo muchas relaciones extraconyugales. En 1936, cuando Magda tenía 35 años, Joseph Goebbels tuvo una relación amorosa con una actriz checa, Lida Varová. Duró 2 años, por lo que Magda habló con Hitler y le pidió ayuda. Y este, para evitar cualquier escándalo, ordenó a Joseph acabar con la relación. Magda y Joseph siguieron con su relación aparentemente tranquila, pero tuvieron una fuerte discusión en la que tuvo que actuar de nuevo Hitler para que siguieran juntos. No obstante, Magda también cometió infidelidades con un miembro del partido nazi y con un político. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Harold Kant, el primer hijo de Magda, de 18 años, fue a luchar al frente, convirtiéndose en piloto de la Luftwaffe. Y Magda se preparó para enfermera de la Cruz Roja, mostrando la imagen de una madre patriótica. Además, iba en autobús a su trabajo, a la compañía electrónica Telefunken, igual que sus compañeros, a una empresa alemana de fabricación de aparatos de radio y televisores, y además de implicarse en actividades para entretener a las esposas de gobernantes extranjeros, apoyo a las tropas y ayuda a las viudas de guerra. El matrimonio consiguió beneficios por apoyar públicamente a Hitler, pero llegó un momento, sobre todo cuando la guerra empezó a resultar contraria, en que Magda escuchó un discurso de Hitler en una reunión de amigos y apagó la radio diciendo: «Dios mío, qué montón de basura». Y tiempo después comentó: «Ya no escucha las voces de la razón. Aquellos que le dicen lo que quiere oír son los únicos a los que cree». Se cree que el padrastro de Magda falleció en los campos de concentración, y no parece que ella intentase evitarlo, pero sí se sabe que los abuelos de un judío alemán, que después se convirtió en soldado británico, consiguieron un visado para abandonar Alemania gracias a ella. Según dijo, «Mi padre y mi madrastra fueron dejados atrás en Alemania, pero 2 días antes de que la guerra empezase, se les pidió acudir a los cuarteles de la Gestapo y se les otorgó un visado de salida». Hay una historia en la familia, la cual retrocede a la Primera Guerra Mundial, cuando a mis abuelos adoptivos se les pidió dar refugio a una mujer joven que había sido desplazada por la guerra en Bélgica. Pese a que tenía un padrastro judío, eventualmente se casó con Joseph Goebbels. Mi madrastra cree que tal vez actuó como una especie de mano protectora,
y estuvo involucrada en el visado de salida. Ciertamente, la noche antes de la Noche de los Cristales Rotos, los linchamientos y ataques en la Alemania nazi, recibieron una llamada anónima advirtiendo a mi padre de no ir a casa esa noche e ir a algún lugar seguro. Mi madrastra juró que era Magda Goebbels. Cuando le preguntaban a Magda por el antisemitismo de su marido, ella contestaba que el Führer lo quería así y que Josef debía obedecer. Magda Goebbels tenía una salud delicada y un corazón débil. Sufría de periodos largos de enfermedad y, acabando la guerra, padeció de una severa depresión y de dolores faciales severos con un dolor crónico e intenso, por lo que la obligaba a estar en cama e incluso hospitalizada. A finales de abril de 1945, con 44 años, el Ejército Rojo entró en Berlín, así que la familia se trasladó a la estructura subterránea destinada a ser refugio antiaéreo para Hitler, sus guardias y sirvientes, bajo el jardín de la Cancillería del Reich. Allí es donde Magda le escribió una carta de despedida a su hijo, Harold Kant, que estaba prisionero de guerra en África del Norte. Mi amado hijo, ya llevamos 6 días en el Führerbunker. Papá, tus 6 hermanos pequeños y yo, para la seguridad de dar a nuestras vidas nacionalsocialistas el único fin honorable posible. Sabrás que me quedé aquí contra la voluntad de papá y que incluso el pasado domingo el Führer quería ayudarme a salir. Conoces a tu madre, tenemos la misma sangre. Para mí no había duda. Nuestra gloriosa idea está arruinada, y con ella todo lo hermoso y maravilloso que he conocido en mi vida. El mundo que viene después del Führer y el nacionalsocialismo ya no vale la pena vivirlo, y por lo tanto me llevo a los niños conmigo, porque son demasiado buenos para la vida que seguiría, y un Dios misericordioso me entenderá cuando les dé la salvación. Los niños son maravillosos. Nunca hay una palabra de reproche o llanto. Los impactos están sacudiendo el búnker. Los niños mayores arropan a los más jóvenes. Su presencia es una bendición y hacen sonreír al Führer de vez en cuando. Que Dios me ayude a tener la fuerza para hacer lo último y más duro. Solo nos queda un objetivo: lealtad al Führer, incluso en la ida. Harold, quiero darte lo que aprendí en vida. Sé leal. Leal a ti mismo, leal a la gente y leal a tu país. Siéntete orgulloso de nosotros e intenta mantenernos en la memoria. En el dictado y firma de la última voluntad y testamento de Adolf Hitler, Joseph Goebbels agregó una postdata decretando la orden de abandonar Berlín por razones de humanidad y lealtad personal, manifestando que tanto Magda como sus hijos apoyaban su negativa. Magda Goebbels fue una de las últimas personas en ver a Hitler y a Eva Braun antes de que se quitasen la vida la tarde del 30 de abril. Al día siguiente, Magda y su esposo ordenaron al dentista de las SS que inyectase morfina a sus hijos para desmayarlos y poder darles una ampolla de cianuro, la píldora que les quitaría la vida inmediatamente. Por lo que fue la propia Magda quien le quitó la vida a sus 6 hijos. De hecho, se lo había planteado mucho antes, cuando habló con la cuñada de su primer marido, su amiga Elo Kant, a quien le dijo: «Hemos demandado cosas monstruosas de los alemanes, tratado a otras naciones con despiadada crueldad. Por eso los vencedores exigirán su completa venganza. No podemos dejarles que crean que somos cobardes. Todo el mundo tiene derecho a vivir. Nosotros no tenemos ese derecho. Lo hemos perdido. Me hago responsable. Creí en Hitler y durante bastante tiempo en Joseph Goebbels. Supón que sigo viva. Sería inmediatamente arrestada e interrogada sobre Joseph. Si digo la verdad, tengo que revelar la clase de hombre que era. Tengo que describir todo lo que ocurrió detrás de escena. Entonces, cualquier persona respetable se alejaría de mí con disgusto. Sería igualmente imposible hacer lo opuesto. Eso es defender lo que él ha hecho.
justificarlo ante sus enemigos, hablar por él con verdadera convicción. Eso iría contra mi conciencia. Así que ya ves, Elo, sería completamente imposible para mí seguir viviendo. Nos llevaremos a los niños con nosotros. Son demasiado buenos, demasiado hermosos para el mundo que se avecina. En los próximos días, Joseph será recordado como uno de los más grandes criminales que Alemania haya creado. Sus hijos oirían decir eso a diario. La gente los atormentaría, despreciaría y humillaría. Tendrían que soportar la carga de sus pecados y la venganza los destrozaría. Todo eso ha ocurrido antes. Sabes, como en ese momento, te dije francamente lo que dijo el Führer en el Café Anast, en Múnich, cuando vio al pequeño chico judío. ¿Recuerdas? Que le gustaría aplastarlo como un insecto en la pared. No podía creerlo y pensé que era solo un comentario provocador, pero realmente lo hizo más tarde. Todo fue tan inexplicablemente horrible. Por lo visto, Magda rehusó muchas ofertas de salvación, como la de sacar a los niños fuera de Berlín, pero ella insistió en que debían estar todos al lado de Joseph. Ella dijo: «Prefiero que mis hijos desaparezcan a que vivan en desgracia. Mis hijos no tienen ninguna posibilidad en Alemania después de la guerra». Magda ayudó a las niñas a ponerse camisones de color blanco, les cepilló el pelo y regresó con sus hijos. Después, el médico personal de Hitler les dio algo dulce a los niños para beber. Y 2 horas después, Magda, con un aspecto pálido, el rostro entumecido y los ojos enrojecidos, se sentó en una mesa y empezó a jugar al solitario. Joseph se acercó sin decir ni una sola palabra. Subieron los dos al jardín de la Cancillería y allí se quitaron la vida. Se dice que mordieron una ampolla de cianuro en el lugar donde Hitler fue enterrado y allí mismo recibieron un tiro de gracia. Después, el ayudante de Joseph Goebbels siguió la orden dada por él. Ordenó a un soldado de las SS que realizara varios disparos sobre el cuerpo de Joseph. Los cuerpos del matrimonio fueron rociados con gasolina e incinerados, aunque solo se quemaron parcialmente y no los llegaron a enterrar. Las tropas soviéticas encontraron sus cuerpos carbonizados el 2 de mayo de 1945. Los rasgos de Joseph aún eran visibles, pero el rostro de Magda estaba inidentificable. A los niños los encontraron en el Borbunka, con sus camisones blancos, y a las niñas con cintas atadas en el pelo. Los restos de toda la familia, así como los de Hitler, Eva Braun, el general de infantería Hans Krebs y Blondie, la perra pastor alemán de Adolf Hitler, fueron enterrados, aunque desenterrados en varias ocasiones, hasta que los enterraron por última vez el 21 de febrero de 1946, en las instalaciones del Departamento de Contraespionaje de la Unión Soviética, en la ciudad alemana a orillas del río Elba, Magdeburgo. En el año 1970, el director de la KGB, Yuri Andropov, autorizó la destrucción de los restos, por lo que un equipo soviético de la KGB extrajo 5 ataúdes de madera de Magdeburgo y los destruyeron esparciendo los restos en el río Viterez, cerca del río Elba. Ilse Proll nació en la ciudad alemana de Hannover el 22 de junio de 1900. Procedía de una familia conservadora nacionalista con fuertes ideales. Su padre era Friedrich Proll, un adinerado médico, y su madre Elsa Meinecke, y tenían 2 hijas más. A su padre le quitaron la vida en el golpe de estado de Kapp, un golpe militar fracasado a comienzos de la República de Weimar en el año 1920. Por lo que su madre se volvió a casar con el director del Museo de Arte de Bremen, Karl Horn. Ilse fue una de las primeras mujeres en estudiar en la Universidad de Múnich y conoció a Rudolf Walter Richard Hess en 1920, con 20 años.
Una noche, Ilse se encontró con uno de sus vecinos. Era un joven alto de 26 años, con un uniforme raído, los ojos hundidos, las cejas gruesas y la expresión como atormentada. Enseguida le llamó la atención. Se llamaba Rudolf Hess. Un año después, se unió al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Desde el principio le gustó Rudolf Hess y acabó presentándoselo a Adolf Hitler, quien lo nombró lugarteniente en 1933, siendo uno de los principales miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán del Tercer Reich. Se casaron el 20 de diciembre de 1927, teniendo Ilse 27 años. Tuvieron un único hijo del que Hitler fue el padrino. Como las demás mujeres de los criminales de guerra condenados en los juicios de Nuremberg, el 3 de junio de 1947, con 47 años, fue arrestada llevándola al campo de internamiento donde confinaban a los ciudadanos enemigos sin juicio en tiempo de guerra. 9 meses después la liberaron y se fue a vivir a una región en el sur de Suabia, Algubia, donde abrió una pensión con 55 años y se convirtió en una conocida autora. Ilse fue leal a Hitler y apoyó a la organización de socorro para miembros arrestados y fugitivos de las SS después de la guerra, ya que era una nacionalsocialista convencida. Ilse Hess falleció el 27 de septiembre de 1995, con 95 años, y la enterraron junto a su marido en el municipio de Bunschide, en el Estado Federado de Baviera, Alemania. Margaret Buden nació el 9 de septiembre de 1893 en Gankesewi, un pueblo cerca de Bromberg, en el norte de Polonia. Sus padres, el terrateniente Hans Buden y su madre Elfried Popp, tenían 3 hijas más y un hijo. En 1909, con 16 años, asistió a la Escuela para la Educación Superior de Niñas en Bromberg, en el Imperio Alemán. Durante la Primera Guerra Mundial se entrenó como enfermera y al final de la guerra trabajó en un hospital de la Cruz Roja Alemana. Se casó por primera vez teniendo un matrimonio muy breve en el que no tuvo hijos, y gracias a su padre y su apoyo económico pudo dirigir una clínica privada en Berlín. Margaret Buden conoció a Heinrich Luitpold Himmler, un oficial de guerra alemán de alto rango y uno de los principales líderes del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán durante el régimen nazi, en una de sus giras de conferencias, en el año 1927, con 34 años. Después se estuvieron escribiendo por carta, y aunque Margaret se refiere a él como el servidor del país, con el corazón duro, quedó sorprendida por su amor sincero por ella y su romántico estilo en las cartas. Margaret era totalmente el ideal de mujer de Heinrich Himmler, rubia y de ojos azules. Era 7 años mayor que él, pero compartían sus gustos por la homeopatía y la medicina herbal. Los dos eran excesivamente pulcros, eficientes, les gustaba la vida doméstica estricta y un estilo de vida tranquilo y reposado. Heinrich le habló de sus prejuicios y hostilidad hacia los judíos y el ataque a los comunistas, y el antijudaísmo por parte de Margaret era muy evidente en sus cartas, haciendo comentarios despectivos sobre un ginecólogo y cirujano judío dueño de una clínica privada en Berlín. Finalmente, Heinrich Himmler y Margaret Buden se casaron en 1928, cuando ella contaba con 35 años. Heinrich tardó en hablar con sus padres de su relación con Margaret, ya que era una mujer divorciada, 7 años mayor que él, y además era protestante, por lo que nadie de su familia asistió a la boda. Los padrinos fueron el padre y el hermano de ella. Los padres de Heinrich acabaron aceptándola,
pero siempre se mantuvo una distancia que duró toda su relación. El matrimonio tuvo una única hija en 1929 y fueron padres adoptivos también del hijo de un oficial de las SS, fallecido antes de la guerra. Margaret vendió su clínica y compró un terreno cerca de Múnich, donde construyeron una casa prefabricada. Heinrich viajaba mucho por negocios, por lo que pasaba mucho tiempo fuera de casa, y Margaret empezó a criar ganado para la venta, pero a pesar de sus esfuerzos, sin mucho éxito. En enero de 1933, Hitler ascendió al poder, por lo que la familia se mudó a Múnich, y después, en 1934, con 41 años, compraron una casa en el lago Tigan, en el distrito bávaro de Miesbach, en los Alpes. Más tarde, Heinrich consiguió una casa grande como residencia oficial, en la localidad alemana al suroeste de Berlín, Dahlem. El matrimonio se veía poco, a causa del trabajo de Heinrich. El hermano mayor de él dijo de Margaret que era una mujer fría y dura, con nervios extremadamente delicados, que no irradiaba calor en absoluto, y pasaba demasiado tiempo reclamando, pero que era una ama de casa ejemplar, que amaba a Heinrich y se mantuvo fiel a su esposo. En 1928, con 35 años, Margaret se unió al partido nazi, y debido a las grandes responsabilidades de Heinrich, la relación con su esposa se volvió tensa. El matrimonio se unía para funciones sociales. Los invitaban a menudo a la casa de un oficial alemán de alto rango, por lo que Margaret empezó a invitar a las mujeres de los principales líderes de las SS a tomar té y café los miércoles por la tarde. A pesar de eso, no era muy popular, y se llegó a decir de Heinrich que estaba totalmente acosado, que no tenía influencia en casa y cedía siempre a la voluntad de Margaret. Ella tuvo enfrentamientos con la mayoría de las mujeres de los líderes de las SS de más alto rango, en el Congreso de Nuremberg de 1938, ya que se negaban a seguir órdenes de ella. Una activista del partido nazi y esposa del director de la Oficina Central de Seguridad del Reich hizo comentarios despectivos de Margaret a una periodista en la revista semanal más importante de Alemania. La describió como una mujer de mente estrecha, sin humor y cabello rubio, que sufría de agorafobia. En 1939, con 46 años, Heinrich convirtió a su joven secretaria personal en su amante. 2 años después, la chica dejó su trabajo y tuvo 2 hijos con él. Margaret acabó enterándose de la relación, pero ella ya estaba viviendo sola con su hija en un municipio del distrito de Miesbach, en Baviera, por lo que toleró la relación por el bien de su hija. En la Segunda Guerra Mundial, Margaret ayudó a elaborar un hospital militar afiliado a la Cruz Roja Alemana. En diciembre de 1939, supervisaba los hospitales de la Cruz Roja de un distrito militar. En marzo de 1940, registró un viaje de negocios a Polonia, ocupada por los alemanes, así que fue testigo de los sucesos. Escribía diarios mientras servía, en los que escribió: «Entonces estuve en Poznania, Lodz y Varsovia. Esta chusma judía, polacos, la mayoría de ellos no parecen seres humanos, y la sociedad es indescriptible. Es un trabajo increíble tratar de crear orden allí». Margaret logró el rango de coronel en la Cruz Roja Alemana por sus inmensos esfuerzos. Heinrich visitaba a su primera hija, Gudrup, a quien llamaba Pupi. La llamaba a menudo, tanto como podía, y siempre estuvo muy unido y cercano a ella. Margaret y Hedwig, la amante de su esposo, siempre le fueron leales. La última vez que Margaret y Heinrich se vieron fue en abril de 1945, disfrutando de su hija en su residencia. Ese mismo año, con 52 años, Margaret y su hija abandonaron su casa,
ya que las tropas aliadas avanzaban y en mayo del 45 fueron arrestadas. Durante su reclusión interrogaron a Margaret, pero aclaró que ella no sabía nada de los temas oficiales de su marido, y dijeron de ella que tenía una mentalidad de pueblo pequeño. 4 meses después la interrogaron de nuevo, pero en los juicios de Nuremberg. Ella y su hija fueron detenidas en un campo de internamiento, pero al no ser acusadas, las liberaron a finales de 1946. Se refugiaron durante un tiempo en una institución de Bielefeld. Clasificaron a Margaret como una delincuente menor y 2 años después, ella contrató a un abogado, ya que dijo que su distinción y alto rango solo era por su servicio en la Cruz Roja Alemana, en la que había servido desde 1914. Dijo que, aunque había sido la mujer de Heinrich Himmler, se mantuvo lejos del centro de atención, pero revisaron su clasificación y sostuvieron que lo más probable es que apoyara los objetivos del partido nazi, respaldando las acciones de su marido. Su abogado interpuso que no podían considerarla responsable de las acciones de su esposo, ya que la decisión oficial se guió por la idea de un concepto jurídico establecido en el Tercer Reich, por lo que un acusado de crímenes contra el Estado extendía su responsabilidad penal de igual manera hacia sus parientes. Finalmente, el 19 de marzo de 1951, la clasificaron como una persona vinculada pasiva de ciertos movimientos sociales radicales, por lo que no estaba acusada de crímenes nazis, y no debía ser considerada responsable de los crímenes de su marido, a pesar de no haber estado lejos de ellos. Fue sentenciada a 30 días de trabajo especial punitivo, la pérdida de sus derechos de pensión y el derecho al voto. Desde 1955, Margaret vivió con su hermana y su hijo adoptivo, y sus últimos años los pasó con su hija en Múnich. Margaret Himmler falleció el 25 de agosto de 1967, con 73 años de edad. Hedwig Podcast nació el 5 de febrero de 1912 en Colonia, una ciudad del oeste de Alemania. Hedwig era hija de un importante hombre de negocios y ex sargento mayor. Empezó a trabajar con 26 años como secretaria personal de Heinrich Himmler en el año 1938. Al enfriarse la relación con su esposa, Heinrich comenzó una relación adúltera con Hedwig, aunque ella era 12 años menor. Tuvo a su primer hijo con ella en 1942, y para evitar el escándalo de un divorcio con su esposa, Hedwig dejó de trabajar y él le buscó una casa en la ciudad Berchtesgaden, en los Alpes de Baviera. Y 2 años después nació su segundo hijo, una niña. Allí se hizo gran amiga de la mujer del político y jefe de la Cancillería del partido nazi, Martin Bormann. Hedwig llevaba una vida extraña. En una ocasión la visitó Gerda Bormann y sus hijos, y después del té los invitó a todos al ático para enseñarles algo especial: muebles hechos de partes de cuerpos humanos. Y ella explicó en detalle el proceso detrás de la construcción de una silla, la cual el asiento era una pelvis humana, y las patas eran piernas humanas, que se apoyaban en pies humanos reales. También tenía libros encuadernados con piel humana, que había sido desollada de los reclusos. No se sabe mucho de lo que pasó con Hedwig Podcast y sus hijos al acabar la Segunda Guerra Mundial. Se dice que a los niños los llevaron a Estados Unidos a casas de acogida, con identidades nuevas. Y Hedwig fue interrogada durante varios días. Ella afirmó total inocencia y no fue procesada. Se volvió a casar y se mantuvo callada sobre su relación con Himmler y alejada de la prensa el resto de su vida. Cuando Gudrun, la hija de Himmler, supo de ella y de sus medio hermanos,
Trató de ponerse en contacto con ellos, pero ella la rechazó. Hedwig Podcast falleció el 22 de septiembre de 1944, con 82 años, en la ciudad alemana de Baden-Baden. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.